Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La corrupción daña los cimientos morales e institucionales de cualquier sociedad. Cuando se registran altos niveles de corrupción en un país, el presupuesto público es saqueado constantemente. Los ciudadanos son extorsionados para que los trámites gubernamentales se agilicen y se utilizan medios ilícitos para lograr contratos o favores del gobierno, en detrimento de los ciudadanos y empresarios que trabajan de forma transparente. No es de extrañar entonces que exista una alta correlación entre el subdesarrollo y altos niveles de corrupción. Los países con los gobiernos más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional, presentan bajos niveles de desarrollo humano y una alta conflictividad social. En América Latina, los países con los gobiernos más corruptos son Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Haití y Venezuela, precisamente los que presentan los peores indicadores económicos y sociales de la región y los niveles más altos de violencia. En los países en donde la corrupción está profundamente arraigada, las personas tienen pocas oportunidades de movilidad social y la desigualdad se agudiza, ya que las empresas no tienen el incentivo a invertir en estos países y por tanto no se generan suficientes fuentes de empleo que brinden oportunidades para todos. En el caso de Guatemala, la corrupción limita seriamente las posibilidades de crecimiento económico, ya que es el segundo factor más problemático para hacer negocios después del crimen y la inseguridad, según el Índice de Competitividad Global. Las causas de la corrupción son múltiples. Una de ellas es la excesiva e inadecuada legislación por parte de los gobiernos. En la medida en que existan más regulaciones, los funcionarios públicos cuentan con mayor discrecionalidad, lo que propicia los sobornos y el tráfico de influencias. Por ello, una legislación simple, general y clara es de vital importancia para evitar la corrupción. El otro factor importante que explica la corrupción es la ausencia de Estado de Derecho. Los países con mayores índices de corrupción de América Latina son precisamente aquellos que ocupan los últimos lugares en el índice de Estado de Derecho. Sin un sistema de justicia funcional, la corrupción se expande rápidamente a toda la sociedad, ya que no hay un castigo certero para el que incurre en estos delitos. Y por último, la tolerancia de la sociedad es uno de los factores más importantes que explican la corrupción. Si los ciudadanos son indiferentes ante el enriquecimiento ilícito, estas prácticas se profundizan y pasan a formar parte de la cultura y la vida cotidiana de los países. Por esa razón, los movimientos ciudadanos en contra de la corrupción que se han registrado en América Latina durante el último año son un paso importante para lograr construir países más transparentes. Hoy en Dimensión, discutiremos sobre las causas y los efectos de la corrupción, así como la forma de combatir este flagelo que limita seriamente las posibilidades de desarrollo de las naciones. Bienvenidos a Dimensión. Hoy vamos a hablar de un tema que a través de la historia de la humanidad ha hecho un enorme daño y hay un eje o un ángulo de este tema del que no se habla mucho, que es cómo se combate. Estamos hablando de la corrupción. La corrupción ha sido uno de los grandes venenos en el mundo a través de la historia y realmente el cómo se combate es un tema del que no se habla en todas las mesas de debate público con la suficiente profundidad y libertad que debiera. Para discutir de este importante tema tenemos con nosotros a Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, a Jesús María Alvarado, catedrático universitario, y a Renzo Rosal, analista político. Bienvenidos a Dimensión. Renzo, ¿qué es la corrupción? Bueno, creo que la corrupción es un fenómeno disruptivo, es decir, que marca una serie de disfuncionalidades del ejercicio del poder. Entonces me parece que es un fenómeno que también está muy relacionado con la esfera pública y también con la esfera privada.
pero que se ha convertido en principio en una suerte de disfunción, pero que hemos a lo largo de las últimas décadas normalizado. Es decir, le hemos sometido a una suerte de incorporación a la vida cotidiana. Y es a partir de hechos o escándalos, fundamentalmente en los últimos años, en donde comenzamos a notar que eso llamado corrupción nos afecta y tiene un enorme costo social, político, etcétera. Pero creo que es un fenómeno que ha ido creciendo y que además se ha ido sofisticando, se ha ido, además de que se ha ido penetrando, digamos, por el sistema circulatorio, ha ido también combinándose con otras formas, adaptándose además a la vida social, político, institucional, y eso ha hecho entonces que la corrupción se convierta en una especie como de piedra angular de la cual derivan otra serie de fenómenos y que lo hace ser tan fuerte y tan muy difícil y que tiene una alta capacidad de mutación, es decir, de reconversión en diversas formas, en diversos sonidos casi, que lo hacen cada vez más complejo de enfrentar. ¿Cómo es posible que la corrupción, Jesús María, se haya convertido en una especie de cultura? O sea, es una parte, digamos, profunda de nuestra cultura. Se ha convertido en un hábito, en una costumbre a la que se le ve casi normal. Y por eso es que se practica en la forma en que se practica en nuestra y en muchas más sociedades. Sí, es correcto. Quizás uno de los puntos fundamentales esto es que se ha adquirido como una costumbre, como un hábito, ha pasado a formar parte de la cultura en nuestros países, lamentablemente, y quizás hay dos factores en esto. Uno, la poca distinción que se hace entre lo público y lo privado. O sea, eso es una discusión evidentemente teórica, pero práctica. Es decir, qué es aquello que es público, qué es aquello que es privado, a veces no se demarca con la mayor precisión. Y por otra parte, los sistemas institucionales. Es verdad que desde la corrupción, tanto privada como pública, puede influir en la parte institucional, pero también las instituciones pueden fomentar corrupción. Es decir, el tema del diseño institucional es importante como para minar la capacidad de corrupción de los particulares y del ejercicio del poder, porque quizás aquí no solo basta la apelación a la moral o a la ética, si no hay instituciones es imposible combatirla. No podemos esperar que los gobernantes sean ángeles, como decía los padres fundadores de los Estados Unidos. Quien ejerce el gobierno siempre va a tener una tendencia a corromperse y eso es casi natural por la dinámica del poder, pero las instituciones deberían frenar o aminorar esa capacidad de corromper, de corruptelas. Marvin, Renzo decía que la corrupción es un fenómeno que se da en el ámbito público, en las esferas del poder, pero también en el ámbito privado. Hay una interrelación en todas estas fuerzas oscuras que han pues, ido marcando nuestra vida, nuestra cultura, de una manera que lo que ha hecho es un terrible daño a tantas sociedades del mundo. Hay datos de Transparencia Internacional de que de los más de 7.200 millones de seres humanos que somos en el planeta, cerca de 6.000, pues más de un 85%, 80%, viven en países con serios problemas de corrupción. Hablan de que se pierde en corrupción más de $1 trillón al año, también según Transparencia Internacional. Los países nórdicos como, digamos, pues Suecia, Finlandia, etcétera, son los países que presentan más transparencia y por supuesto Afganistán, Corea del Norte y Somalia son los países con mayores índices de corrupción. Pero países como Guatemala, El Salvador, Honduras no están muy lejos de esos últimos lugares en donde realmente los niveles de corrupción son obscenos, son una verdadera ofensa a la vida de nuestros países. En el caso específico de Guatemala, también según Transparencia Internacional, Guatemala ocupa el puesto 123 de 167 países en el índice de percepción de corrupción. ¿Cuál es el panorama entonces para Guatemala si esta cultura tan arraigada no logra, digamos, sacudirse todos estos fenómenos males, estas mañas, este asunto de la corrupción que hace tanto daño? Bueno, el panorama para Guatemala, si no logramos hacer una serie de cambios, no solo en las instituciones, no solo en las leyes, no solo en el sistema de partidos políticos, etcétera, porque el tema de la corrupción, combatir la corrupción no es una tarea fácil, es una tarea compleja, es una tarea que requiere medidas integrales, pero yo diría que precisamente lo que tú mencionabas, si no hacemos que la cultura ciudadana, que precisamente es histórica, que no viene de ahora, no se construye de la noche para la mañana, si no hacemos que esa cultura ciudadana, esa cultura que tenemos los guatemaltecos de ser permisivos ante la corrupción, si eso no lo cambiamos, eso será lo más difícil. Precisamente los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, etcétera,
lo que ellos tienen es una cero tolerancia de sus ciudadanos a la corrupción. Lo acabamos de ver, por ejemplo, en el caso de Islandia, un país de 300.000 personas que salen a manifestar porque ven involucrado a su primer ministro en el escándalo de los papeles de Panamá. La presión fue tanta que al otro día dimite. Es decir, ahí la tolerancia a la corrupción es cero. Es lo que tenemos que tener un poco en esta sociedad. Y él ni siquiera ha sido juzgado. Simplemente Exacto. lo encontraron con una operación que da una óptica, digamos, sospechosa. Un indicio. Y eso es suficiente para que renuncie. Ha pasado en otros países europeos también. Exactamente. Entonces yo creo que lo fundamental acá es ir cambiando esa cultura ciudadana. Muchas veces hemos escuchado aquella frase de no importa que alguien robe, pero que haga algo. Eso es complicado. Renzo, digamos, una de las crisis políticas más graves de Guatemala de los últimos años comienza en abril de 2015, cuando se destapan todas las ollas de corrupción en Guatemala, manejados nada menos y nada más que desde la presidencia y vicepresidencia de la República, y todas esas redes que se han ido desmantelando, descubriendo y exponiendo en los últimos meses. Guatemala está en un momento especial en el que, si nos subimos en esa ola, si aprovechamos el momento que han dado, digamos, estos descubrimientos, podríamos realmente agarrar ritmo e ir no solo desmantelando todas las redes de corrupción, crimen organizado y todos estos males que afectan tanto al país, sino además hacer los cambios profundos en el sistema de justicia, en el fortalecimiento de las instituciones, en el hacer más conciencia en la necesidad de llevar mejor gente a posiciones de poder para que se manejen mejor las instituciones, etc. ¿Es posible esto? ¿Estamos perdiendo el momento? A veces da la impresión de que ya nos pasan otra vez las mismas cosas que nos pasaban antes de abril de 2015 y no se escucha mucha protesta. Es correcto. Me parece que aquí estamos entrando a un debate que me parece muy poderoso. Es decir, ¿qué nos interesa? Refuncionalizar al Estado, es decir, volverlo a la época antes de Otto Pérez y Rosana Valete, donde obviamente ha existido corrupción, y aceptar que a ellos el gran problema es que se les fue la mano y que se pasaron de la línea, digamos, y que lo que queremos es nada más contener, o realmente queremos resolver. Llegar un poco al tema de cero tolerancia que plantea muy bien Marvin. Entonces, yo creo que el punto central y por el cual me inclino por el segundo, es decir, aquí lo que queremos es, por supuesto, en principio contener, poner un poquito en orden la institucionalidad de justicia, fortalecer el MP, fortalecer la independencia de otras instituciones, darle más galleta, más fuerza a la Contraloría de Cuentas, pero en definitiva lo que nos interesa, creo yo, como sociedad, es ponerle fin al tema de la cultura de impunidad. Que no solamente estamos hablando de corrupción o de impunidad, sino de cultura, que es lo que tú planteabas al principio, con esto se ha enraizado y todo. Entonces me parece que estamos en un buen punto, o deberíamos de estar en un buen punto, para poder hacer ese momento de inflexión, en donde no nos preocupemos necesariamente sobre el estado del arte de un caso o de otro, que por supuesto es importante, sino que podamos remontarnos hacia los grandes, dejar claro al desnudo toda la precariedad con la que tenemos como sociedad producto de la impunidad y la corrupción. Reconocer que es un problema sistémico, que es un problema cultural y que hace falta hacer reformas profundas para, digamos, oxigenar esto y rescatarnos. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con el tema de hoy, que es combate a la corrupción. Bienvenidos, esto es Dimensión, estamos hablando de cómo combatir la corrupción. Tal vez abriendo un poco la mesa ahora, CICIG, esta entidad tan especial que vino a aterrizar a Guatemala, que le da una fuerza extraordinaria al Ministerio Público, especialmente con la actual fiscal, la licenciada Telma Aldana. En el caso de CICIG, desde 2007 que empezó, pues bueno, tuvo sus tropiezos y sus momentos, pero en especial en los últimos 2 años, ha logrado agarrar un ritmo y aprovechar, digamos, oportunidades de hacer justicia de manera extraordinaria. ¿Cómo hacemos para que, digamos, este modelo se convierta en una forma de ser en Guatemala, en una nueva cultura, no solo en la intolerancia ante la corrupción, en el desmantelar todos los focos de crimen organizado y corrupción que hay, sino además el ir fortaleciendo un sistema de justicia para que se juzguen todos estos problemas y los responsables paguen las consecuencias?
Bueno, yo creo que la tarea fundamental de CICIG precisamente es esa, transmitirle una serie de capacidades a las instituciones públicas guatemaltecas, que es su principal función y objetivo, que dotar de fortalezas al Ministerio Público, pero paralelamente a esa transmisión de capacidades y fortalezas, creo yo que lo que tenemos que tener es un sistema de justicia independiente. Órganos de control, Contraloría, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, realmente independientes. Ese ha sido el problema que grupos políticos desde el Congreso de la República, desde gremios profesionales incluso, han capturado esas instituciones que son los contrapesos en el ejercicio del poder del Estado. Si no se tiene esa real independencia, cuando se vaya a CICIG, lamentablemente podríamos retrotraernos al estado de cosas anteriores a CICIG si no hacemos que realmente esas entidades del Estado que sirven para controlar el poder, para administrar el poder, tengan esas capacidades. Bien. Jesús María, como ciudadano venezolano, la corrupción, digamos, bajo la sombría de lo que ha sido el chavismo en Venezuela, no solo con Chávez, sino ahora con el señor Maduro, ha llevado a Venezuela a estar entre unos países más corruptos del mundo, con más problemas económicos, sociales y por supuesto políticos, y realmente ha sido un cáncer que ha venido destruyendo a la sociedad venezolana. ¿Cuál es el estatus hoy de esto? ¿Cómo se siente la corrupción en Venezuela? ¿Cuáles son los principales ejemplos? Yo creo que eso es un tema evidentemente como nefasto, porque no solamente que, como bien dices Dionisio, que ha aumentado y Venezuela hoy es considerado uno de los países más corruptos, sino que ha llegado a un nivel que es bastante diferente en el caso de Guatemala, en el sentido de que hubo un momento quizás en Venezuela donde con circunstancias bastante diferentes la gente quiso combatir la corrupción, el Estado venezolano al parecer doblegó a la sociedad venezolana y hubo un momento en que la gente se resignó a tener la corrupción que hay, es decir, la afirmación era la que decía hace un rato Marvin de bueno, no importa que roben con tal de que hagan cosas, a pasar el caso de que en la actualidad, no solamente que es que roben, sino es que no hay cosas. Entonces la situación es que la corrupción ha minado por completo la institucionalidad y la sociedad. O sea, hoy en día, básicamente, desde la entrada al aeropuerto de Caracas o de cualquier ciudad de Venezuela hasta el sitio más recóndito, la sociedad por controles, por asfixia a la sociedad, por gente que va a la política a aventurar para enriquecerse, porque a lo mejor habiendo no espacios en la sociedad consideran que esos espacios no requieren trabajo y esfuerzo, han tomado a concebir al Estado como el botín para enriquecerse. Y la sociedad también ha visto que la corrupción también es una forma también de desarrollo, sin plantear quizás en esta parte que al final el resultado ha sido que Venezuela hoy es una sociedad bastante pobre y miserable, entre otras cosas porque la corrupción ha minado básicamente la sociedad y las instituciones y nadie se le ocurriría invertir en su sano juicio, honestamente, inversión extranjera o nacional en Venezuela y eso quizás es un ejemplo de cómo la corrupción puede afectar a nuestros países de manera demoledora. Se escucha de que en Venezuela incluso se habla de la corrupción ya como una forma de sobrevivir. A eso ha llegado el extremo de la corrupción, que si la gente no, digamos, ejercita toda clase de tácticas, pues incluso ilegales, no resuelve el diario vivir porque ya es la única forma, es el método, es en lo que se convirtió Venezuela por el momento. Esperamos que eso cambie pronto. Renzo, este año en el caso de Guatemala se destapó uno de los secretos mejor guardados. El Congreso de la República tiene más de 2,000 empleados en calidad de asesores que se contrataban pues, por los 168 diputados. ¿Cómo se ordena esto, por ejemplo? ¿Cómo se depura? ¿Cómo se elimina, digamos, esta capa de corrupción que se ha montado en instituciones tan importantes como el mismo Congreso de la República? Es un ejemplo muy interesante que nos lleva a un asunto que es fundamental. Es decir, con sus más y sus menos, contamos en Guatemala hoy por hoy con algunas herramientas que seguramente no son todas las posibles, pero son las que tenemos y me refiero concretamente a la Ley de Acceso a la Información Pública. Es decir, esta ley que fue aprobada hace unos años, pero que no ha tenido necesariamente su punto de maduración en su utilización, me refiero. Entonces, esta decisión que toma el presidente del Congreso, Mario Taracena, de poner esa información, primero lo hace en cumplimiento de la ley de acceso. Segundo, lo hace en función de un petitorio que muchos sectores le habían mandado al Congreso hace mucho tiempo, medios de comunicación, investigadores que han pedido esa información que debería ser como muy normal. Entonces me parece que ahí lo que se abre es decir, bueno, hoy por hoy poner a tono también normativa, reglamentaciones que ya existen, como la Ley de Acceso a Información, insisto, que no le hemos sacado como ciudadanos el debido jugo.
Y yo creo que ahora, pero aunque sea tarde, digamos, pero nunca es tarde en ese sentido, creo yo, me parece que es importante la decisión todavía más cercana, más reciente, que la Superintendencia de Administración Tributaria, el nuevo encargado de la SAT, también haya colocado el tema de salarios ahí, los puestos, y eso, y algunas municipalidades como la Municipalidad de Mixco también ya lo comienza a hacer. Entonces, bueno, perfecto, decir, bueno, esto debería de ser parte de una cultura de transparencia. Entonces, son pasos que, aunque sean lentos, pero creo que son en la dirección correcta de ir quitando este planteamiento de la aceptación o de la normalización de la corrupción y otro tipo de prácticas. Lo que tenemos al final de cuentas es una sociedad cargada de opacidad. Todo lo que importa es cómo le vamos quitando esos tonos de opacidad y le vamos poniendo una tonalidad, digamos, de colores un poco más, de momento pastel, y ojalá de colores un poco más fuertes, vivos, que nos puedan realmente contribuir a la reconstrucción de la sociedad. A nivel local, Marvin, las municipalidades también participan en hechos de corrupción. Temas de contrataciones, malversación, cobros ilegales, tráfico de influencias. Y bueno, se escucha muchísimo en la mayor parte de municipios del país, lamentablemente, que sus alcaldes no actúan en una forma transparente ni correcta. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se controla? Bueno, yo creo que el mejor mecanismo, hay dos, diría yo. Uno por parte del Estado, es decir, por parte de la propia Contraloría, que debe pedir, hacer informes reales, no hacer informes de glosa, que si cuadra la factura contra la obra. Es decir, si el papel justifica, eso no funciona. Tiene que ser auditorías especializadas, con recurso técnico especializado. Es decir, el control que ejerce el Estado. Pero por otro lado, la ciudadanía. Ya lo decía Renzo, el tema de la Ley de Acceso a la Información Pública es, diría yo, la principal herramienta que tienen los ciudadanos ahorita para hacer auditoría social. Otro ejemplo, muchas personas dicen, bueno, yo no sé en mi municipio cuánto debe la municipalidad a un banco X por un préstamo. Sin embargo, hay un artículo en el Código Municipal que dice que todos los meses de febrero debe el alcalde informar a la población sobre ese tipo de cosas. Entonces yo creo que lo fundamental es que la población conozca sus leyes, conozca sus derechos, evidentemente también cumpla con sus obligaciones, pero que exija a sus autoridades rendir cuentas y cumplir con las leyes. Si lográramos solo cumplir con las leyes, eso ya sería un gran avance para el país. Pero claro, ustedes coinciden de que la participación ciudadana, o sea, que los ciudadanos activos, presentes, totalmente intolerantes ante la corrupción, eso es fundamental. Sin eso, digamos, una buena parte de la batalla está perdida. Si no son los ciudadanos los que están exigiendo que sus funcionarios sean honestos. A mí me parece que es interesante el esfuerzo que ahora se vuelve a intentar, pero que ojalá pueda caminar más, por ejemplo, de que la ciudadanía en los departamentos puedan monitorear de mejor forma qué están haciendo sus diputados en el Congreso. Sí, pues. Creo que hay un esfuerzo ahorita interesante en Huehuetenango. Huehuetenango dice, bueno, ¿quiénes son los 10 diputados que representan este distrito? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuántos se cambiaron ya de partido? ¿En qué comisiones supuestamente están participando? Etcétera. Y de ahí en adelante comenzar a ver como su desarrollo. Y hay diversas fuerzas, inclusive la Pastoral Social de la Diócesis de Huehuetenango y otros actores que están haciendo eso. Si eso se generalizara en el país, permitiría, yo creo que un ejercicio no solo de auditoría, sino también de denuncia, porque la auditoría pasa, como bien mencionaba Marvin, también por denunciar y poner al desnudo, inclusive, por ejemplo, deducir responsabilidad de orden penal, claro. Poner expedientes solicitando antejuicios. Eso es algo que comenzamos a ver recientemente, pero que es otra línea de acciones que podemos fomentar la ciudadanía. Y me parece que este año, ahora, en el marco del aniversario, digámoslo así, del inicio de las movilizaciones de abril del año pasado, es un buen momento para revisar, evaluar y agarrar mucho mayor fuerza. Quizás también hay un tema que ha salido en la mesa, que es el tema de que si es verdad que, digamos, empoderar, esta palabra que se usa hoy, a la sociedad civil, o sea, que la sociedad civil se robustezca, es un límite infranqueable a la corrupción. Pero también con el tema del combate a la corrupción hay que evitar a veces bastante voluntarismo. Es decir, no solamente basta acabarla, sino que hay que dirigir la atención a algo. Y quizás es fundamental escuchar como ciertas voces también de la sociedad civil guatemalteca, o por lo menos así lo veo, que plantean que para atacar ese fenómeno es necesario mirar, digamos, holísticamente el problema. Hay varios frentes para atacar, y eso significa hacer una reforma estructural del sistema. Es decir, muchas reformas legales son parchos o prótesis que no van a resolver el problema, sino que van a agravarlo. Puede ser un incentivo perverso al problema, más bien, que es lo que se ha visto en Latinoamérica muchas veces. Un tema sobre el que se debe insistir mucho es si no estamos perdiendo el momento.
O sea, ese ánimo que vimos en el 2015, la participación ciudadana, ese sentimiento de decir basta ya, ya no queremos más funcionarios corruptos, queremos rescatar el sistema de justicia, queremos rescatar esos valores que se han diluido en nuestra sociedad. ¿Qué riesgo hay de que se pierda eso si otra vez en general los ciudadanos, la sociedad regresan a participar de una forma pues, nada más pasiva y vigilante? Pero vamos a hablar de eso y del tema del narcotráfico y cómo eso impacta no solo a la sociedad, sino a las instituciones del Estado cuando volvamos después de este corte para seguir hablando de cómo combatir la corrupción en Guatemala. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. El tema de hoy es combate a la corrupción. Hablemos de cómo un elemento tan terrible como el narcotráfico afecta a una sociedad, afecta a las instituciones del Estado y bueno, afecta al país en general. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuáles son las dinámicas que se dan para que este fenómeno del narcotráfico termine envenenando todo? Sí, yo creo que hay un caso reciente, es decir, la desarticulación de una red, bueno, una segunda parte de una red en la parte de Izabal y Petén, que se acaba de dar, y el comisionado Iván Velázquez decía algo muy atinado, creo yo. Es decir, si ahora que el Ministerio Público, la CICIG, bueno, el Estado en general, lograron desarticular esas redes de narcotráfico, de robo de tierras, porque no es solo narcotráfico, implicaba otro tipo de delitos conexos. Si ahora que eso se logró desarticular y la población se siente liberada de eso, si el Estado no llega a ocupar ese lugar con justicia, con seguridad, con educación, con salud, cualquier otro actor va a poder volver a tomar ese espacio porque la sociedad tiene necesidades de seguridad, de educación, etc. Entonces, creo que uno de los problemas del Estado guatemalteco es su debilidad, su falta de recursos. Lo vemos en todos lados, en Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, donde el Estado no está presente, cualquier actor que tiene el poder, y el narcotráfico tiene mucho poder, toma su lugar y empieza a corromper el sistema, a financiar campañas de alcaldes que luego les permiten de alguna manera tener corredores geográficos para transitar droga, lo mismo con los gobernadores, incluso con diputados. Entonces yo creo que el tema ahí es fundamental, es la presencia y la fortaleza del Estado. Ahí diría que adicionalmente creo que es importante ir como asegurando que las victorias que tengamos como sociedad las podamos ir fortaleciendo y asegurando su irreversibilidad, es decir, que no se vuelva a repetir. Hoy por hoy es perfectamente posible, lamentablemente verlo así, que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti puedan en algunos meses estar libres y campantes, con toda una carga seguramente de señalamiento social, pero libres de la justicia. Entonces eso no puede ser. Entonces digamos que tenemos que tener cuidado. ¿Ves posible esa alternativa, ese escenario de...? Yo creo que sí. Es decir, en la medida, y yo creo que el indicador es lo que sucedió hace un par de semanas, cuando esta siguiente fase, esta etapa, fase intermedia del juicio, se tuvo que suspender por acciones de retardo malicioso, de bloqueo de los jueces, de los abogados de la defensa. Eso seguramente lo vamos a seguir viendo. Eso nos lleva entonces, por un lado, a que se va como retrasando esa fase fundamental, pero eso lleva a que con la nueva Corte de Constitucionalidad, con otras acciones, pudiera darse ese escenario. Estoy planteando un escenario, por supuesto, que no quisiera que se dé, y yo lo quisiera plantear inclusive como el escenario pesimista, pero en cualquier caso es posible que se haga. Entonces yo creo que tenemos que hacer, digamos, un tipo de lucha muy compleja, me refiero a lucha política y lucha social muy fuerte, de poder llevar como varios frentes al mismo tiempo, pero en paralelo fortaleciendo que, ciertas etapas. Me parece que el siguiente desafío, si la lucha de 2015 fue, llamémoslo así, el año de la corrupción, que debería mantenerse como año, no debería ser solo un asunto temporal, pero hay que agregarle temas. Ahora deberíamos de hacer el tema de fortalecimiento de la justicia. Porque a lo contrario, todos los casos de corrupción pasa por el tema de justicia. Y si ese canal, esa tubería está minada, está llena de parches, agujeros, suciedad, lo que sea, entonces ahí la cosa se va a atorar, que es lo que está comenzando a suceder. Entonces lo que queremos es que se desatore. Eso se traduce, por ejemplo, a mí me parece sería como un indicador fundamental que se dicte sentencia contra algunos de los implicados. Ojalá Otto Pérez, ojalá Roxana Valdetti o algunos otros, pero que se dicten sentencias. De lo contrario, vamos a tener las cárceles llenas otra vez de exfuncionarios,
pero que no pasa nada o que pasa muy poco, digamos. Entonces yo creo que ahí es importante otra vez desprender un conjunto de asuntos que tienen que ver con fortalecimiento de la institucionalidad, retomar un poco el valor de la justicia también como sociedad, fortalecer los ejercicios de auditoría social. Yo diría que también hacer que a nivel territorial dejemos de plantear que toda esta lucha por la corrupción es un asunto urbano, sino que hay que crear puentes con reconocer que la corrupción puede que sea de momento tiene mayor abordaje urbano, pero las consecuencias las está pagando el resto del país. Sí. El hecho de que se estén muriendo cada vez más infantes, producto de temas de desnutrición, que son al final de cuentas un producto directo de la corrupción, eso me parece que es imperdonable como sociedad. Sí. Que quizás también ahí el tema es que muchas veces si uno lo ve en perspectiva histórica, decías hace un rato, Dionisio, y salió en la conversación, históricamente siempre hemos estado combatiendo la corrupción en nuestro continente. Y siempre se dice que bueno, que es que hay que hacer las reformas, que hay que... Pero mencionaba que los varios frentes de batalla. Entonces en esos frentes de batalla creo que hemos perdido 3 cosas, a mi modo de ver, en Latinoamérica. Incluso algunos gobiernos que en la región no han sido corruptos, en el imaginario social no han sido los buenos gobiernos. Es decir, el test que hace la sociedad sobre qué es un buen gobierno y qué es un mal gobierno, no necesariamente la variable de no corrupto en nuestro continente importa, porque la corrupción ha calado tanto en nuestra sociedad que no es esa variable. Entonces yo digo que básicamente un tema fundamental para mí es que no se pierda la pasión o el empuje de la sociedad civil. Es decir, las sociedades se aburren de temas, se aburren de los temas de la corrupción cuando ve que no hay posibilidades de acabarla, se aburren del tema de que hay que haber más seguridad cuando no ven en la realidad que eso se plasme. Y eso pasa mucho en Latinoamérica, que ese aburrimiento ha hecho que la sociedad no participe. Y Renzo mencionaba un aspecto que a mí me parece fundamental, que es que si el sistema político no es representativo, no es transparente, no permite a la gente participar y aquellos que quieran participar en los asuntos públicos no se les escucha de los diferentes sectores sociales, lo que hace significar es que la sociedad se fragmente. Entonces tiene que haber un espacio de discusión de todos los sectores sociales para ver una película completa y qué se pueden hacer y hacer reformas estructurales. Y esa reflexión, Jesús María, tal vez nos lleva al punto que de alguna forma han tocado los 3, que es el punto esencial de esta discusión, y es preguntarnos ¿en qué punto? ¿En qué parte del Estado de Guatemala, donde pues somos, no sé, el gobierno y la sociedad, en qué parte se debe empezar el esfuerzo para poder ser más efectivos? O sea, ¿es en el sistema de justicia o, por ejemplo, pensar que es en los partidos políticos? ¿Qué pasa si hay una avalancha de ciudadanos que toman la decisión de participar directamente en los partidos políticos con objetivos muy claros de buscar llenarlos de cuadros técnicos, de cuadros de gente honesta, de articular realmente propuestas de políticas públicas y que a través de eso se busque fortalecer el sistema de justicia y luego llegar al gobierno municipal y al gobierno central para gobernar mejor y sobre todo con el objetivo de sacar al país adelante combatiendo los males como la corrupción e implementando políticas públicas que den resultados para resolver los grandes problemas que tenemos como país. Bueno, diría que, si bien es cierto, comparto, digamos, el tema de que necesitamos un nuevo planteamiento de partidos políticos, un sistema político planteado en formas totalmente distintas al anacronismo y la corrupción actual. Yo creo que yo insisto en mi apuesta en tema del fortalecimiento de la justicia como el gran filtro que nos ayude, y utilizo esa palabra, esa analogía del filtro, es decir, y además filtro fino, que nos permita, digamos, vía los casos, porque es lo que tenemos. Pero pregunta, como ¿cuánto limpiar, puede, digamos? supongamos que se logra fortalecer el sistema de justicia, ¿cuánto puede durar ese fortalecimiento si los partidos políticos siguen contaminados, manejados y usurpados por los peores de la sociedad y simplemente lo que buscan es otra cosa muy distinta a que haya un Estado de Derecho y que la justicia funcione? Yo creo que este es un asunto a varios, es decir, es un tema de procesos paralelos. O sea, no podemos decir qué es primero el huevo o la gallina. Entonces, yo pensaba en el tema de la justicia en el sentido que nos ayude como a plantearnos el tema de los correctivos que este país necesita, pero por supuesto que necesitamos en paralelo realmente, inclusive con igual o más fuerza, la creación, digamos, de institucionales de los partidos. Esa es la clave. Yo diría que la parte fundamental es el tema de cultura, darle fuerza al tema de la ciudadanía política, incentivar a una especie de nueva
politización de la sociedad, quisiera llamarlo así. Politización en términos de reconocimiento de la política, del poder de los partidos, de la institucionalidad. Creo que ahí hay un vector muy fuerte y que además hemos sido muy tímidos los guatemaltecos para quererle entrar. Yo coincido que debe ser simultáneo, es decir, no podemos quedarnos solo en el tema de justicia, porque si no cambiamos el sistema electoral y de partidos políticos, esa cantera de políticos corruptos que actualmente tenemos van a llegar al poder y van a hacer regresar esa justicia fortalecida. Entonces yo creo que debe ser simultáneo. Hay toda una efervescencia, diría yo, cuando uno va al interior, Santiago Atitlán, va al oriente del país, al occidente, a cualquier parte, hay una cantidad de jóvenes, sobre todo que están con el ánimo de participar, de querer cambiar las cosas, pero no encuentran la vía, no encuentran el canal, no encuentran el mecanismo. Muchas veces lo que hacen es decidirse por formar un comité cívico, que es la única vía que les permite a nivel local participar, porque dicen a nivel de partido político no puedo porque no tengo los 4 millones para pagar la primera casilla que me piden en tal departamento. Si no hacemos una reforma profunda a la ley electoral, yo creo que podemos avanzar temporalmente, pero luego vamos a retroceder. Entonces creo que debe ser un esfuerzo en simultáneo. Que se ha sumado a esto que se está debatiendo, los partidos políticos serían el vehículo por antonomasia de la sociedad civil para plantarle cara al sistema corrupto. Es decir, si los partidos políticos son tomados por los propios ciudadanos empoderados, pueden tener un mecanismo de acción en la lucha política. De lo contrario, se replegarán y van a ver y fomentará este aburrimiento del que yo hablaba hace un rato, de que sencillamente me voy a mi casa, veo por televisión, veo que no pasa nada, pero no participo, o en algún momento participé, pero no vi resultados. Entonces yo creo que los partidos políticos pueden ser ese momento, ese vehículo fundamental para ponerle cara. Y diría esto, no hay una institución corrupta que se mantenga sin una aceptación tácita por parte de los ciudadanos. Si hay, por ejemplo, Etienne de la Boétie llama la servidumbre voluntaria. Es decir, si hay unos partidos políticos que son tomados por la propia sociedad civil, la sociedad civil fortalecida va a hacer cambios ineludibles, porque la clase política no va a poder no escuchar a esa ciudadanía. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión con Combate a la Corrupción. Bienvenidos, esto es Dimensión, estamos hablando de cómo combatir la corrupción. En los últimos 20, 30 años el mundo ha tenido una evolución extraordinaria en muchos temas, con algunos brincos positivos y otros no tanto, pero una de las preguntas que debiéramos hacernos es, ¿se ha incrementado la corrupción con la globalización o simplemente ahora son más mediáticos los casos de corrupción por, digamos, la apertura y la evolución que ha tenido la forma en que nos informamos? Yo creo que la globalización lo que ha hecho, por un lado, es que es más mediático, ¿no? Cualquier caso de corrupción en Argentina, en cualquier país, en Rusia, lo sabemos inmediatamente por redes sociales y todo lo demás. Entonces, ¿en cuántas horas nos enteramos de este caso escandaloso de los papeles de Panamá? ¿De cuántos funcionarios públicos, personajes del mundo artístico? Eso prácticamente es en segundos, ¿no? Es decir, alguien pone un tweet en Panamá y ya uno lo puede recibir acá. Entonces, digamos, eso es una herramienta poderosa, porque también muchas de las movilizaciones, por ejemplo, en el caso de Guatemala, nacen a partir de una convocatoria en una red social. Eso es un ejemplo. Y en el otro lado de tu pregunta, yo creo que la globalización lo que ha hecho es, de alguna manera, no incrementar ni minimizar la corrupción, pero sí hacerla transnacional, y por eso la preocupación de los países que integran la OCDE, de Naciones Unidas, por eso la Convención Interamericana contra la Corrupción y la de Naciones Unidas contra la Corrupción, de combatir estructuras del crimen asociadas a corrupción que implican no un país, sino varios. Y por eso la preocupación por ejemplo, en este caso de Estados Unidos y en el caso del Triángulo Norte de Centroamérica, para que esos niveles de pobreza, de corrupción en la política no sigan fomentando una serie de destrucción de estados que a la larga no le van a afectar solo a esos propios estados, sino al resto de países. Hay suficientes estudios que confirman que los países donde hay más corrupción tienden a ser más pobres, los países donde hay más corrupción tienden a ser menos democráticos, donde hay más corrupción hay menos oportunidades de trabajo, menos desarrollo, menos todo. El estado de ánimo de la sociedad es más, digamos, triste y deprimido en un país donde la corrupción es alta. O sea, el fenómeno de la corrupción es realmente un verdadero veneno
para el alma de una nación. Entonces las preguntas que tenemos que hacernos son cómo logramos que la ciudadanía se convierta en un movimiento ciudadano fiscalizador, presente, activo, contestatario, intolerante, etc. ¿Cómo se motiva para que esto suceda con mucha más fuerza en un país como Guatemala? Hay cosas, por ejemplo, como lo que mencionaba, de que en los países donde no hay rule of law o Estado de Derecho, hay evidentemente altos índices de corrupción. Eso es una variable innegable y que uno lo ve en los estudios y digamos, históricamente también. Hay otra cuestión también y evidentemente la falta de Estado de Derecho es un tema también institucional, político, cultural, social. Pero hay otro tema que es el tema de que también en los países desarrollados han logrado esforzarse por fomentar una ética de la administración pública, un fortalecimiento de la administración pública, un fortalecimiento del aparato de gobierno. Y uno se da cuenta que en esos países desarrollados también hay un esfuerzo no solamente económico, sino también profesional y ético que se invierte siempre para que las personas que detenten al gobierno estén comprometidas con esa función de gobierno. Y uno también puede darse cuenta que en esos países desarrollados hay con los problemas, porque sí los hay, corrupciones mínimas, pero el sistema funciona. Hay procedimientos, hay vías, organización que es conocida por los propios ciudadanos, al punto que los propios ciudadanos se sienten identificados con esa propia administración, la ven como parte de sí. Eso pasa en los países desarrollados, en los países escandinavos que mencionaban, mientras que en nuestros países es lo que mencionaba Octavio Paz hace un rato, el ogro filantrópico nos va a devorar, por lo cual nosotros también vamos a ser corruptos frente al Estado. Es el binomio natural, es decir, que si no hay Estado de Derecho, la situación se hace complicada, porque digamos eleva también el nivel de corrupción de los ciudadanos y el poder. Hay un drama en Guatemala que es ausencia de Estado. Uno va al interior de Guatemala y realmente la falta de recursos del Ministerio Público, la forma en que reacciona la Policía Nacional Civil, en general el sistema de justicia, los juzgados, etcétera, realmente la debilidad es enorme y la ausencia de Estado se siente. Aquí 5 encapuchados pueden paralizar una parte importante del país con total impunidad y no pasa nada. Se cometen toda clase de crímenes y delitos que incluso ni se registran. O sea, hay realmente un problema serio de ausencia de Estado. En algunos casos, cuando el Estado o el gobierno ha llegado a tener niveles de corrupción tan grandes, a lo mejor eso hasta puede ser, entre comillas, positivo momentáneamente, porque donde esté el gobierno muy presente va a haber demasiada corrupción. Pero digamos, de todos modos es un drama. Y otro tema es el ejemplo que debe poner el presidente, el vicepresidente y las principales autoridades del país. Y hemos visto en casos recientes, en los últimos gobiernos, que es donde, digamos, más se ejercita la corrupción, donde hay más descaro y donde hay más cinismo para destruir el país con corrupción y malversación. Creo que está la idea, obviamente, de que Estado es igual a corrupto. Es cuando casi que hacemos esa analogía. Y también la otra parte importante es cuando se siente que esta ausencia del Estado en los territorios, etcétera, es una ausencia además consciente. Es decir, no es porque en algunos casos sí ha operado así porque me sacaron de la jugada, pero en otros casos porque yo decidí no estarlo. Yo he estado, no quiero estarlo. Entonces me parece que es ahí lo preocupante, porque además sabemos perfectamente que no existen vacíos de poder. Una cosa es que el Estado no está, pero esto se resuelve a la brevedad con que otros grupos, es ahí donde uno puede regresar a la pregunta que hacías anteriormente, la relación entre corrupción y narcotráfico. Cómo el narcotráfico, digamos, ha aprovechado precisamente de esas varias zonas de porosidad territorial y demás para poder penetrar las instituciones y, por supuesto, exacerbar la corrupción. Pero diría que en concreto es ahí donde estamos llegando a los límites cuando uno estudia un poquito los indicadores del Estado fallido y demás, y cuando va como desagregando el tema de la corrupción y demás, se da cuenta que ya no es tanto que el tema del indicador de la corrupción requiere un nivel de mayor sofisticación. Es decir, para leer, por ejemplo, hoy, ¿cuánto en lo que estamos nosotros aquí conversando, muchas redes de corrupción a nivel territorial, orquestadas por alcaldes, desde consejos de desarrollo, desde gobernadores departamentales, etcétera, desde diputados distritales, siguen operando con total impunidad? Y los hechos de abril del año pasado a ahora, lo que ha hecho es cambiar sus tácticas. Ya han modificado sus tácticas, pero el sentido de seguir, digamos, exacerbando y teniendo control
de los escenarios donde existen fondos públicos y fondos privados que como materia prima de la corrupción siguen estando casi que inamovibles. Entonces ahí donde creo que está como el principal debate de por qué debemos de continuar como un desafío central la lucha contra la corrupción. Sí, yo quisiera volver a la pregunta que tú hacías anteriormente. ¿Cómo hacemos que los ciudadanos sigan sintiendo esa necesidad de participar y de combatir la corrupción? Meses previos al 25 de abril, las encuestas de opinión ciudadana te decían que la principal preocupación de los ciudadanos era la violencia, elemento con el cual ganó el Partido Patriota las elecciones, el tema de la promesa de combatir la violencia. Pero pocos meses previos al 25 de abril y después del 25 de abril, las encuestas de opinión ciudadana decían que la principal preocupación era la corrupción. Entonces yo creo que hubo también ese cambio en la mentalidad del ciudadano porque el ciudadano se dio cuenta que como hay corrupción en la compra de armamento para la policía, en la compra de uniformes, en la construcción de comisarías, en la dotación de vehículos, no hay seguridad. Se dieron cuenta que niños están muriendo en los hospitales. Hoy daban una noticia de 120 aproximadamente, solo en un hospital, porque no hay insumos, porque hay corrupción. Es decir, no era el tema, se dio la vuelta a la causa y efecto, ¿verdad? Creo que eso es cuando el ciudadano guatemalteco entendió que por la corrupción no tiene escuelas, no tiene seguridad, e incluso no tiene poder de cobertura territorial el propio Ministerio Público. Ahí es donde la gente dice, bueno, ataquemos la corrupción porque es la raíz de los males. Quizás también un punto importante es también no elevar la magnitud de la corrupción. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces también ha servido como mencionaba hace rato en la pregunta con el tema de la globalización, como la solución mágica, es decir, disminuir los niveles de corrupción, ergo desarrollo. Es una variable importante, pero no la única. Por ejemplo, en nuestros países, comúnmente escuchar a las personas dice se lo llevan todo, pero es que es evidente que no se lo llevan todo. Es que en nuestros países también hay poco crecimiento económico, hay poco crecimiento económico que haga que el Estado, permita que el Estado, digamos, recaude más. Entonces, quizás el tema también de esa lógica solo bipolar de decir solo minimizando la corrupción, ergo va a haber desarrollo, es bastante errada y es engañosa porque el ciudadano considera que es que sencillamente el Estado es bastante rico y por lo tanto es que hay algunos que se apropian de esa riqueza. Y es quizás uno de los elementos que hay que cambiar un poco en la cultura de sí, combatirlo, pero también con prudencia decir la variable. Sin duda alguna la ecuación del desarrollo es mucho más compleja que solo el elemento de la corrupción, pero eso hablábamos, fortalecer el sistema de justicia, fortalecer los partidos políticos, o sea, hacer una reconversión, reinventar los partidos políticos, luego hablar de crecimiento y desarrollo económico y ver de qué forma se diseña de una manera en que pueda involucrar y dar la oportunidad a tanta gente que no tiene la posibilidad de conseguir un buen trabajo y de ser parte de un fenómeno económico positivo que les permita desarrollarse y ir por buen camino. Sin duda alguna, Guatemala tiene grandes desafíos y el actual gobierno lleva llegará en unos días a 4 meses. Le debemos seguir dando la oportunidad. El Ministerio de Gobernación está dirigido hoy por personas que tenían mucha relación con el Ministerio Público. Eso se ve bien, se ve que hay buena coordinación. ¿Qué resultados podemos esperar? Bueno, creo que la tarea fundamental, el encargo clave de este gobierno es precisamente impulsar, de acuerdo a las movilizaciones del año pasado, realmente acciones concretas de toma de decisiones, especialmente en el tema de combate a la impunidad. Podemos pensar en otra multiplicidad de desafíos, pero este es como capital. Y sin embargo, en ese sentido, como en otros, se quedó corto. Si este gobierno no parece haber interpretado ni siquiera por lo mínimo lo que implica, digamos, los mensajes claves que no requerían una interpretación filosófica ni mucho menos dada por la ciudadanía del año pasado contundentemente, y por lo tanto digamos que le queda muy grande el traje y que no ha podido ni siquiera mínimamente crear los eslabones, los núcleos de gestión pública alrededor de los cuales puede seguir caminando, por supuesto sabiendo la precariedad de los recursos públicos, la precariedad institucional, etcétera. Pero frente a eso me parece que este es un buen momento fundamental, urgente, para que haya una reconducción de la actual administración pública. Pues esperamos que lo vean, lo sientan y les deseamos la mejor de las suertes porque la van a necesitar. Muchas gracias, sus aportes como siempre muy positivos y sin duda alguna el tema del combate a la corrupción
Es un tema que debe seguir estando presente en todas las mesas de discusión y sobre todo en la mente y el corazón de todos los guatemaltecos, que tenemos que entender que ese elemento de la ecuación del desarrollo es fundamental para que algún día lo logremos. Gracias, con ustedes volvemos la próxima semana. Los dejamos ahora con Dimensión Acción. Una de las principales herramientas para combatir la corrupción es la fiscalización ciudadana. Congreso Transparente es una iniciativa que pretende acercar al ciudadano a todo lo que sucede dentro de la administración pública. Congreso Transparente es un proyecto parte de la Asociación Civil Guatecambia, que lo que pretende a través de sus principios de gobierno abierto, que son la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración, lo que pretende es generar espacios de ciudadanía activa dentro del Congreso de la República, fortalecer el acceso a la información pública como parte institucional del mismo Congreso y que la ciudadanía se involucre en el proceso de toma de decisiones que implica la relación con sus diputados, principalmente los distritales. La fiscalización lo que ayuda es que haya un interés permanente de la ciudadanía para estar vigilante ante el proceso de toma de decisiones que se toma desde el Estado. Al final de cuentas son decisiones que afectan a todos como sociedad, y la fiscalización permanente y auditoría social lo que permite es tener herramientas prácticas y espacios de participación ciudadana para incidir en la toma de decisiones y que se ajuste lo más posible a un Estado de Derecho. Estamos por realizar observatorios ciudadanos legislativos, específicamente son llamados visión legislativa, y dependiendo del departamento en que lo hagamos. Lo que buscamos nosotros con este proyecto es generarle una agenda de trabajo creada por la ciudadanía a los diputados distritales de cada departamento. Lo que permite esto es que existan mecanismos de verificación de auditoría social permanente sobre los cuales ser muy objetivos también como ciudadanos y definir el rumbo que están teniendo nuestros diputados en su accionar dentro del legislativo. La información es poder y los ciudadanos informados podemos convertirnos en un importante freno para la corrupción. Para conocer más sobre Congreso Transparente, visite www.congresotransparente.org.